buscamos eso, de que siempre nosotros debemos tener el concepto de poder aprender cada día, cada mañana, algo más. Y más aún cuando estamos en el proceso de buscar algún tipo de trabajo, ¿no? Buscamos prácticas, buscamos trabajo. Entonces es importante tener esos conceptos de empleabilidad. Hoy día vamos a tocar tres temas esenciales, si no es cierto, ¿no? Cómo ser empleable en estos tiempos. Recuerden que antes de buscar algún tipo de trabajo antes de la pandemia ya era complicado. Ahora es, como se dice, mucho más complicado. Por eso es importante tener en cuenta ciertos temas de empleabilidad. Vemos que tenemos un auditorio muy participativo, estamos ahí viendo el chat, como se dice, ¿no? Todos están saludando, estamos, como se dice, un sábado lleno de mucha expectativa y eso es Te lo que escucho. vamos hoy día a Buenos brindar este días, tipo de señor información. expositor. Me comentan entonces, voy a compartir mi pantalla, eh, me van a comentar si es que sí, en primer lugar pueden verificar las diapositivas y si se escucha bien. Ese es otro tema también cuando hablamos de temas de charlas de manera virtual. ¿Me escuchan bien en primer lugar? ¿Se visualiza la diapositiva que estoy compartiendo? Se le escucha bien, pero no se visualiza su pantalla. A ver, vamos a ver entonces. No se visualiza la pantalla, nos Ahora comentan. sí A se ver, logra ver. Ahora sí. sí se ve. ¿Sí? Ahora sí, entonces, Sí, ya se ve. Muy bien. Mauricio nos indica que ya se ve. Bien, perfecto. Entonces, empecemos con la temática del día de hoy. Recuerden que ser empleable es siempre el concepto del aprendizaje continuo. Y hoy día vamos a tocar este tema esencial, ¿no? Empecemos entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es ser empleable para nosotros? ¿Eres competente? A veces se nos pregunta en muchos aspectos, ¿no? Para poder realizar ciertos aspectos, ciertas funciones, ciertas habilidades que nosotros tenemos. Eso quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, elegimos algún tipo de carrera, estudiar, ya sea una carrera técnica, universitaria, decidimos enrumbarnos a esa ruta, ¿no? En aprender, en poder tener ese concepto de el aprendizaje. Yo quiero aprender esto, yo quiero tener este conocimiento, porque nuestra meta de nosotros es mañana más adelante ingresar a dónde? A una organización, ya sea una empresa privada o en el sector público. Entonces, ¿qué es el concepto de empleabilidad? Para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Es mi capacidad de acumular, mantener mis competencias. Estamos hablando de competencias. Recuerden que nosotros cuando decidimos estudiar algo, yo voy a ir aprendiendo acerca de mis habilidades. Estamos hablando de las habilidades técnicas. A mí me cuesta aprender, quién sabe, el inglés. A mí me cuesta aprender el Mr. Project, es decir, programas. Entonces, yo voy a tener mucha disposición y la actitud en querer aprender. De esa manera, yo voy a ser más empleable, porque yo tengo una predisposición de querer aprender. ¿Se imaginan ustedes que estén bajo presión y les puedan comentar algo de como que estudia esto? Y si ustedes no se llenan, ustedes no se encuentran con ello, no lo van a poder hacer bien, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Mantener mis competencias, mi red de contactos. Hoy por hoy se habla mucho de networking, mi red de contactos. Yo tengo que ser estratégico cuando estoy buscando algún tipo de trabajo, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener mi cuenta en Boomerang, en CompuTrabajo, pero también puedo yo tener mi cuenta en LinkedIn. ¿Sí? Entonces, cuando yo comienzo a postular algún puesto de empleo, me van saliendo otras opciones que son afines. Entonces, mi segmento ya no va dirigido solamente a una cuenta, sino simplemente estoy dirigiendo mi currículum vitae a otras plataformas con la finalidad de qué? Con la finalidad de que mi currículum sea visto. Eso es ser empleable, ¿no? No solamente quedarnos en un segmento y decir, esta es la única opción que yo tengo todos los días, porque a veces muchos lo dicen. Voy a ver qué opciones encuentro en Boomerang. Ingreso a la página web, veo que no hay ninguna vacante referente a lo que yo estoy buscando, entonces, ¿qué digo? Mañana voy a ver. Y así me voy a pasar todos los días. Y ser empleable no. Ser empleable es tener mi segmento y comenzar a dirigir a todas las opciones. Mientras yo más dirijo mi currículum vitae, voy a tener más alcance. Entonces, eso es mantener mi red de contacto, ¿no? Mis conocimientos, yo no puedo decir, tengo un Excel de hace 10 años y eso es suficiente para mí. Recuerden que con el pasar del tiempo, las tecnologías de información cambian. Entonces, ¿qué quiere decir?
que si es que yo he tenido algún curso, alguna actualización de hace más de 4 o 5 años, hoy por hoy tengo que actualizarme. Es por ello tener el concepto de la actualización profesional. Eso nos va marcando, eso nos va indicando que somos empleables, ¿no? De esa manera nosotros vamos a mejorar el trabajo en el cual tenemos en la actualidad, o muchos de nosotros buscamos otros aspectos laborales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando ingresamos a un puesto, llamémoslo así, como asistentes, como auxiliares, después que estamos en un tiempo queremos algo más? Nuestra proyección, nuestra visión es mucho mayor, ¿no? Queremos tener un puesto mucho mayor, una jerarquía laboral con personal a cargo, pero entonces eso nos va a marcar a nosotros. Ser empleable entonces que se quede con ese concepto de que yo voy a querer aprender, voy a tener más opciones en mis fortalezas, voy a comprender mucho más todo lo que yo estoy realizando y de esa manera me voy a diferenciar de todos los demás, ¿sí? Entonces, teniendo ese concepto, empezamos con el tema de descubrir nuestras competencias. Recuerden que es muy importante, en primer lugar, nosotros mismos conocernos, porque nosotros atendemos a muchos usuarios todos los días y cuando, por ejemplo, les preguntamos o formulamos la pregunta de, cuéntame, ¿cuál es una fortaleza que tú tienes? A veces se quedan como que se dice en el aire, no sabemos qué responder. Y es importante, cuando nosotros estamos redactando nuestro currículum vitae, lo que buscamos es que, en primer lugar, ustedes se conozcan, ¿verdad? Porque en el currículum ustedes van a escribir cuáles son sus competencias, cuáles son sus experiencias, es decir, ustedes van a escribirse mediante el currículum vitae. Pero, ¿qué pasa con aquellos usuarios que no se conocen? ¿Cómo se van a describir? ¿Qué habilidades tienen? Tanto las técnicas, las habilidades blandas. Entonces empecemos en primer lugar conociéndonos a nosotros, porque es así que yo voy a realizar lo que a mí me gusta. Hemos escuchado esa denominación de yo realizo las actividades que a mí me gustan, a mí me apasiona yo desarrollar estas funciones. Entonces es ahí que ya estamos, como se dice, diferenciándonos de los demás, ¿no? Entonces, importante en estos tiempos saber dirigir donde yo estoy buscando alguna opción de trabajo, porque nos pasa que cuando estamos en esta etapa, yo postulo a muchas ofertas de trabajo y sé que no cumplo los requisitos. Nos ha pasado, a mí también me ha pasado, ¿no? Que cuando yo estoy buscando un puesto de empleo, postulo a todas las opciones que yo veo, pero sin embargo no cumplo los requisitos en la manera ya sea técnica o en las competencias. Y es ahí donde yo me formulo la pregunta, ¿por qué no me llaman? ¿Qué está pasando? A veces decimos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de buscar un trabajo, nosotros debemos ser estratégicos, de tener el segmento específico y dónde vamos a dirigir mi currículum. Si es en el sector privado, si es en el sector público, si es en el área de atención al cliente, en el área de comunicaciones. Yo estoy formándome en la carrera. Tengo ya los estudios, tengo ya las competencias, entonces lo importante es que yo debo de saber dirigir dónde estoy, como se dice, postulando, porque de esa manera soy estratégico, de esa manera conozco acerca de esa opción de trabajo al cual estoy dirigiendo mi currículum vitae, porque es ahí donde se nos va a generar la pregunta, ¿qué conoces de nosotros? ¿Por qué quieres ingresar a trabajar a esta empresa? Entonces, eso me va a ayudar a mí, repito, a tomar mejores decisiones y tener la revisión de mi currículum vitae. Ya no se va a quedar en la zona de confort donde se dice, no sé qué está pasando con mi currículum vitae, ¿no? Entonces, acá recordemos cuando nosotros hemos comprado algún producto o algún servicio de ese buen vendedor, ¿sí? Nosotros, cuando hemos querido comprar algún producto o servicio, hemos recurrido a un especialista, ¿no? A esa persona que conoce, que tiene información del tema, y es ahí donde yo llego y le consulto. Tengo muchas dudas. Nosotros tenemos muchas dudas siempre en nuestra vida laboral, académica, pero es ahí donde yo voy a llegar con los profesionales que sí saben del tema. Entonces, ese ejemplo, pongámoslo como el día de hoy, de ese buen vendedor. Ese buen vendedor, en primer lugar, sabe comunicarse y sabe relacionarse. Es ahí que yo les formulo la pregunta. ¿Ustedes saben comunicarse? Cuando hablamos de saber comunicarnos, recuerden que ser estratégicos es muy importante. De tener los conocimientos, las competencias actualizadas, lo hemos dicho.
Pero, por ejemplo, en nuestro currículum vitae a veces no sabemos comunicarnos. Porque yo coloco mucha información, quién sabe, ¿no? Yo tengo el detalle de decir que mi currículum, mientras tiene más de 5 hojas, es donde va a ser más visto que la comparación de los otros currículum. Entonces ahí, por ejemplo, yo no estoy siendo estratégico. Lo importante es de que hoy por hoy, en estos tiempos de reclutamiento, es que mi currículum vitae brinda la información precisa, resumida, con referente a ese puesto de trabajo. Es así que ya yo voy a tener esa opción de los reclutadores que van a comenzar a revisar mi currículum vitae, ¿no? Entonces, importante el primer eje central como ese buen vendedor es saber comunicarnos, saber decir yo tengo mi cuenta en Boomerang, en LinkedIn, en las otras plataformas que yo conozco, porque de esa manera estoy dando a conocer mi currículum vitae. Y lo que buscamos cuando estamos en esta etapa de conseguir un trabajo es eso. Yo no puedo ser ese profesional que diga, yo tengo mi currículum vitae y va a quedarse, como se dice, voy a postular solo a esta página. Yo quiero que tenga todos los alcances, ¿no? De esa manera voy a pasar a las demás entrevistas. Planteemos nosotros mismos los objetivos. Importante tomar decisiones. Yo tengo objetivos tanto académicos, tanto profesionales, pero ¿qué vamos a hacer? Muy aparte de tener metas, es importante decidir qué estrategias vamos a hacer. Estoy buscando un puesto de trabajo, yo lo puedo decir, pero sin embargo yo me levanto a las 11 de la mañana, mamá, mi desayuno, ¿no? Ingreso a la página web, voy a ver algunas opciones, no encuentro nada referente a lo que yo estoy buscando, entonces digo, no importa, lo voy a ver mañana. Entonces, mis objetivos no son claros, porque hablamos de competitividad en estos tiempos. Si es que yo sigo esa rutina de manera cotidiana, no estoy siendo estratégico. Hay otros postulantes que sí se levantan desde temprano, comienzan a buscar todas las opciones que puedan encontrar en la página web, comienzan a dirigir su currículum vitae, sus clases son en la tarde, empiezan a revisar algunas preguntas, posibles preguntas para las entrevistas. Ellos están siendo estratégicos y nosotros no. Entonces, vamos formulando la pregunta, ¿qué hacemos nosotros en estos tiempos a comparación de los demás? ¿Sí? Conocemos las necesidades del mercado. ¿Quiénes son el mercado para nosotros? Son los clientes, en el sentido de, lo hemos mencionado, yo estoy buscando un puesto de trabajo referente a mi carrera, de esa manera soy estratégico. ¿Por qué? Porque a veces, repito, una de las pautas muy importantes de las empresas es que todos pueden postular a las opciones de trabajo, pero como empresa, para generar el proceso de selección, es difícil encontrar a ese postulante, porque en primer lugar todos tienen, como se dice, carta libre en poder postular, pero ya estamos hablando de un proceso completo. Yo sé que mi currículum va a ser visto, yo sé que cumplo con esos requisitos. Entonces es importante saber dirigir a esas empresas que tienen relación con lo que yo tengo. Eso va a ser muy importante en temas de empleabilidad, ¿no? Y por último, conocer nuestro producto. Luego, nosotros entrevistamos a muchos usuarios todos los días y cuando les formulamos la pregunta, coméntame alguna habilidad que tú tienes, alguna competencia que tú tienes. Nosotros no nos conocemos. ¿Qué voy a escribir en mi currículum vitae? ¿Qué voy a transmitir? ¿No? Recuerden que esa es la primera etapa en un proceso de selección y registrar bien cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, entonces posiblemente no pase a una siguiente entrevista. Entonces, ese buen vendedor tiene estos ejes centrales, se conoce, pero a veces no lo tomamos, como se dice, de manera segura. ¿Sí? Es ahí que, ¿cómo vamos a identificar nosotros en el poder, la etapa de conocernos? Utilicemos la herramienta que es el FODA personal. ¿Sí? Lo han escuchado, seguramente, ¿no? En una clase, en alguna sesión, cuando el profesor comentó, ¿conocen acerca del FODA? Todos, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En su gran mayoría todos lo conocen, pero cuando les formulamos la pregunta, coméntame una fortaleza que tú tienes, muchos no lo conocen o muchos no se conocen. Recuerden que, por ejemplo, las fortalezas son los aspectos positivos que yo tengo. Yo conozco el inglés, yo conozco el Excel, yo conozco el AutoCAD, es decir,
¿Cuáles son los aspectos que a ti te diferencian a comparación de los demás? Lo que tú tienes como conocimiento, lo que tú sabes. Porque es ahí entonces que son las capacidades o características que nos van a ayudar a qué? A cumplir nuestras metas y objetivos que tenemos. Porque todos tenemos metas distintas. Ustedes, estamos 113 personas acá en sala. Muchos de ustedes tienen alguna carrera ya en, como se dice, enrumbada, para mañana más adelante ingresar a una empresa, al sector privado, al sector público. Y sus fortalezas, sus competencias lo están acumulando. Estoy aprendiendo esto ¿para qué? Para realizar mis funciones de manera exitosa. Y lo estamos diciendo, ¿no? En temas de empleabilidad es muy importante decir, yo conozco esto, yo sé aquello y eso me pone en otra jerarquía. ¿Sí? Entonces recuerden, las fortalezas pueden ser tanto los conocimientos técnicos que yo pueda tener, pero también son las habilidades blandas. Yo soy una persona responsable, me adapto a nuevas circunstancias, me considero una persona líder, porque yo a veces lo puedo decir, ¿no? Yo soy una persona que me gusta trabajar en equipo, pero sé que yo tengo un carácter un poco fuerte, no me gusta, quién sabe que otras personas también brinden algún tipo de opinión. Yo a veces me quedo con mi información, es lo que siempre va a prevalecer. Entonces, las fortalezas, recuerden que tanto es lo que tú sabes, pero también el factor humano. Habilidades socioemocionales lo conocemos en estos tiempos, sociedad, emociones, cómo tú vas a encajar con esas habilidades, con esos conocimientos con las demás personas. Porque es así, las empresas mucho van a buscar tener aquel profesional que sabe, que tiene el conocimiento, pero muy importante el trabajo en equipo, ¿sí? Cuando hablamos de las debilidades, recuerden, esto es pregunta de examen. Cuando el profesor les comenta, chicos, este, esto va a venir en el examen. Cuando hablamos de las fortalezas y las debilidades, ustedes deben de tener en cuenta que esto les van a preguntar en una entrevista, ¿sí? Las debilidades, el reclutador siempre va a querer escuchar. Yo tengo ciertas debilidades, sin embargo, estoy haciendo esto para mejorarlo. Que se quede con el concepto de estoy haciendo esto, es decir, siempre mi plan de acción. Yo tengo esta debilidad, supongamos, ¿no? No conozco el inglés, sin embargo, me he matriculado en el instituto tal con la finalidad de tener ese conocimiento que no lo tengo. Eso es lo que va a querer tener el reclutador, el escucha activa. ¿Qué estamos haciendo? Ser estratégicos en decir una debilidad, pero con un argumento sólido. ¿Sí? Con un argumento sólido. Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. Fortalezas, debilidades, es un factor muy interno, pero yo tengo que encontrarme y decir, conozco esto, me falta mejorar aquello, pero ¿qué voy a hacer para tener ese conocimiento completo? Las oportunidades, recuerden que es parte de nosotros. Yo voy a tener más oportunidades cuando sé dirigir mi currículum vitae. Yo voy a tener más oportunidades en poder ascender dentro de mi trabajo porque estoy aprendiendo, me estoy capacitando, siempre tengo ese concepto de querer tener el conocimiento más a comparación de otros compañeros, porque ustedes mismos se dan cuenta. Cuando están estudiando, ustedes mismos se dan cuenta en el proceso de, el profesor toca la clase el día de hoy, bueno, vamos a ver cuál es la sesión de hoy, ¿no? Se cierra la sesión y yo no hago nada más. En cambio, hay otros compañeros que dicen, yo quiero investigar un poco más de este tema. Quiero buscar alguna referencia, ya sea por internet, algún libro. Entonces, de mí van a depender mucho las oportunidades que yo pueda tener en comprender mucho más, en aprender. Las oportunidades dependen de nosotros. Yo soy ese postulante, estoy buscando trabajo, tengo más oportunidades mientras el grado que tú tengas, en el sentido de tener la actitud, tener ese compromiso de querer aprender. Porque si no, imagínense, yo estoy diciendo, ¿no? De manera teórica, estoy buscando un trabajo, pero no estoy haciendo nada concreto y correcto en el hecho de decir, soy estratégicamente ese buscador de empleo. Entonces las oportunidades dependen de nosotros, no son las opciones que se van a presentar en tanto en nuestra vida laboral, en la vida académica. Yo tengo más oportunidad cuando estudio, por ejemplo, para un examen, ¿no?
tengo mayor oportunidad de poder sacar una buena calificación cuando estudio. Es así, entonces depende mucho de nosotros. Las amenazas también es un factor externo, que yo no lo puedo controlar, por ejemplo, en estos tiempos, factor político, factor pandemia, no lo puedo controlar. Sin embargo, sé que están ahí en nuestro entorno, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo estoy buscando un puesto de empleo referente al sector minero, eh, y en estos momentos hay mucha inestabilidad, quién sabe van a privatizar, dicen por unos sectores. Entonces, ¿yo dónde voy a dirigir mi currículum vitae? Entonces, es importante también nosotros saber, ¿no? Hablamos de competitividad. Yo sé que cuando ingreso a Boomerang, a como trabajo, hay muchos temas que dicen temas de empleabilidad. ¿Qué son temas de empleabilidad? Es esto, es tener ese concepto de aprender a estructurar nuestro currículum, en aprender mucho más, porque de esa manera yo voy a conseguir, como se dice, pasar esas etapas. Importante conocernos, importante entonces saber mi FODA personal. No hagamos con muchos usuarios que van a internet y comienzan a buscar, ¿no? ¿Qué son fortalezas? ¿Qué son debilidades? Y sale una lista. Yo tengo que en primer lugar ser sincero con lo que yo sé y decir también qué tengo que mejorar. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, mientras yo me conozco, mientras yo más tengo ciertas habilidades, es ahí que voy a fortalecer mis competencias. Recuerden que las competencias son las capacidades que nosotros vamos a tener en cualquier actividad o función que vamos a realizar de manera exitosa. Cuando el profesor nos comenta, hoy día vamos a desarrollar la tarea en Mr. Project, supongamos, ¿no? Un programa de Excel. Yo, si es que tengo ese conocimiento, yo lo voy a hacer muy bien. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no conocen el programa? Para mí va a ser muy difícil. Posibilidades en jalar esa tarea que tenga con el profesor va a ser alta. Entonces, las competencias laborales, recuerden que nosotros mismos vamos a tener que realizar ciertas funciones en algún momento. Pero ¿qué competencias tienes tú? ¿No? Entonces, conozcamos cuáles son los ejes centrales de una competencia. Estamos hablando del saber. Yo para poder realizar alguna actividad o función, tengo que conocerlo primero. La teoría lo llamamos nosotros. Tengo que estudiar. Ustedes se están formando para alguna carrera, ¿sí? Tener esa información. Entonces, yo voy a sacrificar mi tiempo. Hoy estamos sábados, quién sabe, algunos compañeros han mencionado, oye, vamos de viaje, hagamos un full day, pero yo tengo que estar, por ejemplo, en esta clase, en esta sesión. Entonces, el saber es el proceso que yo voy a tener, el concepto de aprender más. Yo antes de elegir alguna carrera, estaba como que se dice evaluando, ¿qué voy a estudiar? Esto, aquello, lo otro, pero entonces decido estudiar esta carrera. Es así que es lo cognitivo, estudiar el inglés, estudiar este sistema, este programa. Eso a mí me va a permitir luego desarrollar ciertas funciones y estamos hablando ya de las habilidades y destrezas, el saber hacer. Muchos de nosotros recordemos que estamos estudiando una carrera. Terminando el periodo académico vamos a ser egresados, bachilleres, pero vamos a tener ciertas habilidades y destrezas distintas. Yo he estudiado mucho más, yo estoy muy capacitado con este programa, tus habilidades y distintas van a ser se van a diferenciar a comparación de los demás compañeros. Y por último es el querer hacer. Un eje central es el querer hacer. Si tú no tienes ganas, si tú, como se dice, no tienes esa actitud positiva en querer aprender, no lo vas a hacer bien. Acá ya estamos hablando de el factor marketing personal, el talento humano. Hemos escuchado, ¿no? El talento humano. ¿Cuál es el talento humano? En que yo realizo las funciones que a mí me gustan. Yo realizo ciertas funciones con pasión, me agrada. Pero en cambio, si es bajo presión, supongamos que a ti no te guste, no te vas a concentrar, que es el saber. No vas a poder aprender ciertas habilidades y destrezas porque no te gusta lo que tú has decidido. Entonces, para yo tener más competencias, el eje central siempre va a ser importante el factor humano. Quiero yo aprender, porque yo lo puedo decir. Yo llego a las entrevistas, como se dice, de manera virtual o presencial y me pongo muy nervioso. Pero tú mismo eres sincero y decir, quiero mejorar esto. Ya no quiero llegar con ese nivel de nerviosismo, sino voy a comenzar a practicar.
Eso va a ser muy importante en aprender algo, tener ese conocimiento y, lo vuelvo a decir, saber diferenciarnos entre todos nosotros, ¿no? Entonces, importante tener el concepto de conocerme, saber cuáles son mis fortalezas, decir también qué es lo que yo tengo que mejorar. Entonces, generemos nosotros mismos de manera interna. Ojo, porque acá, por ejemplo, estamos 115 personas. Yo no les puedo decir a todos ustedes, Amanda, a David, David, tú tienes estas fortalezas, Amanda, tú tienes estas debilidades. Yo no les puedo decir, ¿por qué? No los conozco. Nosotros mismos debemos de decir, quiero hacer esto, quiero mejorar. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Utilicemos un termómetro de mis competencias. Según la carrera que ustedes han elegido, tienen que saber qué es lo que me va a dar un valor agregado. Conozco aquello, me falta mejorar, ¿no? Y eso es entonces muy determinante en la primera etapa de yo mismo conocerme, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que requieren para mi área de trabajo? Supongamos que yo estoy estudiando la carrera de diseño gráfico. Yo tengo que conocer muchos programas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Canva, Illustrator, Photoshop, programas que a mí me van a dar ese valor agregado. Eso es importante. Según mi carrera, ¿qué es lo que yo necesito aprender? ¿Para qué? Para diferenciarme. ¿Y en qué nivel estás? Porque sí, todos empezamos, como se dice, con un nivel estándar. Pero ya mañana más adelante nosotros vamos a querer estar acá, siempre por encima de todos. Depende de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es importante, primero conocernos, nosotros mismos, autoconocernos, como se dice. Una vez que yo ya me conozco, voy a comenzar a buscar un puesto de trabajo. Y es importante entonces tocar el tema de el currículum vitae, ¿sí? Porque yo a veces ingreso a muchas plataformas donde encuentro diseños por infinidad. Y es ahí entonces ser estratégicos. ¿Por qué? Porque yo tengo el concepto de decir, tengo mi currículum vitae que está ahí en mi computadora, en mi laptop, no lo actualizo y ese mismo currículum lo estoy enviando a todas las empresas. Hoy por hoy ser empleable es tomarnos el tiempo, ojo, buscar un trabajo, es hacer un trabajo. Tomarme el tiempo en primero verificar a qué empresa estoy postulando, que lo hemos visto al inicio. Después de eso, yo comienzo a estructurar mi currículum vitae. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada postulación tiene que estar modificado a esa oferta de trabajo. De esa manera yo soy estratégico, ¿no? Porque el currículum vitae es nuestra tarjeta de presentación. Yo estoy comunicando. Imagínense que ustedes presenten su currículum vitae con muchos errores ortográficos. ¿El reclutador qué va a pensar? Que no soy la persona preparada para ese puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, no solamente vamos a reflejar mis conocimientos, mi experiencia, sino vamos a reflejar todas nuestras competencias. Lo hemos hablado. Conócete. ¿Cuáles son tus competencias que tú tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? De esa manera vas a describir en tu currículum vitae, ¿no? Entonces, es muy importante. Lo que buscamos es captar la atención del reclutador. Yo quiero pasar a las siguientes etapas, pero entonces, ¿cómo a veces yo estructuro mi currículum? No soy estratégico. Yo puedo tener el concepto de decir, ah, que mi currículum sea más de 5 o 6 hojas en PDF, ¿no? Puedo yo tener el concepto. Mientras más hojas tiene mi currículum, tiene un peso mucho mayor. Pero en estos tiempos no. Eso no es ser estratégico. Mi currículum mínimo tiene que tener una hoja, máximo dos, y referente a ese puesto de trabajo. Lo que buscamos entonces es que el reclutador conozca de nosotros, captar esa atención, ¿sí? Y es para ello tener en cuenta qué es lo que tiene que tener mi currículum vitae, información como por ejemplo datos personales, una pequeña presentación, porque a veces también hemos visto que colocan media hoja de información y eso no es ser estratégicos, ¿no? Adaptarlo a la propuesta de trabajo. Nuestra formación, nuestra experiencia, y si ustedes se dan cuenta ya las competencias. ¿Qué competencias tenemos? Tanto técnicas y las habilidades blandas. Los logros también es importante. No quiere decir que los logros solamente son cuando yo voy a estar trabajando. Ustedes están, quién sabe, muchos estudiando una carrera universitaria, técnica, estás en un voluntariado, te han elegido para dar algún congreso
Eso es importante registrarlo en mi currículum vitae. Valor diferenciado buscamos nosotros. A comparación de que tú eres el estudiante estándar, ¿qué estás dando en estos tiempos académicos, como se dice? ¿No? Entonces, algunas recomendaciones es importante es que sea adaptado. Yo no puedo tener ese concepto de decir, tengo otros puestos de trabajo que yo he empezado, como se dice, distintas áreas. Tengo que tener mi currículum vitae adaptado a ese puesto de trabajo. Postulante a la empresa Bacus, supongamos, ¿no? Con conocimientos en la carrera tal, yo tengo. Con conocimientos en áreas tal, yo lo tengo. Entonces, tengo que adaptarlo a mi currículum vitae. Eso es ser estratégicos en estos tiempos, ¿sí? No generemos, repito, uno de los estándares hoy por hoy en temas de empleabilidad es tener un solo currículum vitae y ese mismo lo envío a todas las empresas. Ser estratégicos es redactar mi currículum vitae bajo esa empresa al cual yo estoy postulando, ¿sí? Y eso puede ir desde mi presentación, estudiante de la carrera tal, con conocimientos con lo que la empresa está buscando, adaptarlo. Si yo sé que no tiene mis cursos, capacitaciones, no tienen nada referente con esa propuesta cual yo estoy buscando ahora, entonces no lo coloco. Porque yo quiero que mi currículum sea breve, resumido. Entonces, tengamos esa información. Tiene que estar actualizado. Ver las fechas, ver el correo, ver el teléfono, porque a veces tenemos el concepto de decir, está ahí en mi computadora y ese mismo lo envío. Y no lo he actualizado. Quién sabe, he cambiado de teléfono, he cambiado de correo. Eso es importante. Revisarlo bien, mi currículum, antes de enviarlo. No mentir. Porque muchos de nosotros a veces decimos en el concepto de, bueno, voy a colocar esto, voy a colocar estas experiencias que yo no lo he llevado. Recuerden que vamos a llegar a una etapa de entrevista y es ahí que me van a preguntar. Y hablamos de la comunicación no verbal, en cómo tú vas a, como se dice, describir las preguntas que yo te voy a hacer. Y si tú estás mintiendo, yo me voy a dar cuenta, yo reclutador. ¿No? Ser breves y concisos. Recuerden que en el proceso de selección, dentro de 6 a 10 segundos, revisa nuestro currículum vitae. Entonces, si es que yo coloco mucha información, mucho texto, no va a ser visto mi CV. ¿Sí? Utilicemos la pirámide invertida. ¿Cuál es la pirámide invertida? Es comenzar a registrar las fechas actuales, tanto de estudios, tanto de experiencia laboral, ejemplo, ¿no? Estamos 2021, experiencia laboral, empresa tal, 2021, 2020, 2019. Eso es pirámide invertida. Comenzar a registrar siempre las fechas actuales, tanto en formación académica, en experiencia laboral, en cursos o capacitaciones. Porque a veces hemos visto currículum vitae, ustedes seguramente también lo tienen, que yo comienzo, ¿no? Formación académica, primaria, secundaria y luego universidad al fondo. No. Pirámide invertida es siempre colocar el rango mayor actualizado en el primer punto, ¿no? Palabras claves. Adaptarlo, resumirlo a esa propuesta de trabajo, porque casi la mayoría de plataformas hoy por hoy, Boomerang, Computrabajo, utilizan el sistema llamado ATS. Y si yo tengo un currículum vitae que tiene gráficos, que tiene muchas imágenes, no es reconocido para esas plataformas. Entonces, yo tengo que tener una estructura lineal de mi currículum vitae que se entienda y mientras tiene más texto, en el sentido de que sea breve, resumido y que no tenga muchos gráficos, ese es el currículo que es visto. Pero recordemos con todas estas pautas, adaptándolo, palabras claves, resumido, esos son los CVs que van a pasar las etapas. Ustedes han visto, ¿no? Tienen, quién sabe, alguna plantilla en Photoshop, en Illustrator, donde se comenta, ¿no? Conocimientos del inglés, ustedes mismos se van a dar cuenta, competencias, inglés, y van a ver la barra que dice hasta el fondo, ¿no? Una barra, supongamos, ¿no? Básico, intermedio y avanzado. Pero en esas pautas de competencias, la imagen es como que una barra que dice hasta el fondo. Por ejemplo, esas partes del currículum vitae no es leído por el sistema ATS, ¿sí? Entonces, lo que buscamos hoy por hoy, ser empleables, ser estratégicos, entender mi currículum mientras tiene texto,
no muchos gráficos, va a ser, como se dice, visto. Esas son algunas recomendaciones que podamos tener. La presentación también es importante, cuidar el detalle, la letra, los errores ortográficos, no excedernos, como se dice, mínimo una hoja, máximo dos. Yo puedo tener 10, 15 años de experiencia laboral, a veces tengo el concepto de mi currículum tiene que tener 4 o 5 hojas, no. Hoy por hoy tiene que ser mínimo una hoja, máximo dos, ¿no? La ortografía va a ser muy determinante porque yo estoy comunicando mediante mi currículum vitae. Y si el reclutador va a ver que tengo muchos errores ortográficos, ¿qué va a pensar de mí? ¿No? Cuidar la estructura, cómo se genera la parte inicial, la parte final también del currículum vitae. La fotografía es un valor agregado. ¿Qué quiere decir? Si es que yo voy a colocar, por ejemplo, una foto en mi CV, tiene que ser un valor agregado. No esas fotos tradicionales que son los selfies o yo lo puedo recortar o las conocidas que son pasaporte o DNI, que salen de hombros en arriba, mirando fijamente a la cámara, como se dice. A veces estoy molesto, parece que estoy serio, ¿no? Valor agregado son esas fotos que yo estoy con una postura, estoy con una sonrisa, eso para mí determina actitud y seguridad, ¿sí? Eso es un valor agregado en estos tiempos. Si no, simplemente no coloco una foto. No quiere decir, si es que yo no pongo una foto no me van a llamar a las entrevistas, no. Pero es ser estratégico, ser empleado. Una buena fotografía donde tú te veas bien, donde transmitas seguridad y actitud, eso va a marcar la diferencia, ¿no? Cuidar el diseño, lo hemos dicho, los márgenes, porque yo siempre voy a redactar mi currículum vitae en formato Word y luego lo convierto en PDF. Eso debemos de tener en cuenta, porque a veces también postulamos mediante el formato Word y debemos de tener una estructura en PDF siempre, ¿no? Entonces, comencemos con la estructura del currículum vitae para que ustedes puedan tener en cuenta. Siempre en la parte inicial comenzamos siempre con el nombre, ¿ya? Ya no se coloca currículum vitae. En algunos casos, según las plantillas que ustedes puedan tener, dice currículum vitae, ¿no? Ya no se coloca eso. Comenzamos con mi marca personal. ¿Cuál es mi marca personal? Es mi nombre, ¿sí? Luis Alonso Herrera Segarra. Esa es tu marca personal. Datos personales y que tiene que tener mi currículum vitae son los específicos que estamos viendo. Ya no se coloca soltero, peruano, fecha de nacimiento. Esos datos pasan a un segundo plano. ¿Cuáles son los datos importantes que tiene que tener mi currículum vitae? Teléfono, DNI, correo electrónico y mi URL de LinkedIn. Eso es muy importante. ¿Por qué el DNI? Recuerden que el DNI muchas empresas revisan tu historial crediticio. Y eso también es tu comportamiento en cómo tú eres responsable con tus deudas que tú puedes tener. A veces nos preguntan, no, yo estoy endeudado, estoy en el sistema crediticio negativo, entonces por eso no me llaman las empresas, porque también las empresas de una u otra manera quieren revisar cómo tú te comportas de manera financiera. Eso va a decir mucho de ti también, ¿no? Entonces, esos son los datos importantes que tiene que tener mi currículum vitae en estos tiempos, porque a veces hemos visto que colocan, como vuelvo y repito, datos personales casi media hoja en el CV. Mientras es menos, es más. Quedémonos con ese concepto de la estructura de mi currículum vitae, ¿no? Presentación. La presentación es como contar el tráiler de la película. Vas a contarme algo, pero tampoco me cuentes mucho. ¿Cuál es la estructura de una presentación? Lo técnico, lo que tú tienes como experiencia y tus competencias. Y esto nos va a servir a nosotros para llegar a las entrevistas de trabajo, porque te van a preguntar, cuéntame de ti, háblame de ti. Eso es como para romper el hielo, como se dice. Entonces, mi presentación, recuerden que tiene que ser resumida. No, no, ahí se empieza. Soy estudiante de la carrera tal, cuento con 1 o 2 años de experiencia en el área tal, y soy una persona responsable, que soy una persona líder, me gusta trabajar en equipo, tus habilidades blandas. La presentación acá es ser estratégicos, ser empleables, es que yo voy a adaptarlo a ese puesto de trabajo. Ejemplo, ¿no? Estudiante de psicología con conocimientos en tal, con lo que la empresa está buscando. De esa manera mi presentación es estratégica. Por eso vuelvo y repito, cada currículum
que yo realice tiene que estar adaptado a esa empresa. No nos quedemos con ese concepto de tengo este CV y este es el mismo que envío a todas las empresas. No, de esa manera no voy a pasar a las etapas. ¿Sí? Después, entonces, nombre, mi marca personal, datos, ¿no? Los datos específicos, la presentación, viene lo que es la experiencia laboral o formación académica. Si es que yo coloco experiencia laboral, que sea breve también, porque hemos visto en muchos currículum vitae que colocan el resumen, el abstracto, como se dice, de la empresa. Que sea breve, así como ustedes están viendo. Nombre de la empresa, el cargo o puesto, eso es muy importante, al costado de los rangos de tiempo. Y las funciones, como se vuelve 4 a 5 funciones específicas. No en cómo contar una historia. Yo me dediqué a la revisión de correos electrónicos. No, simplemente ahí tú puedes colocar revisión de correos electrónicos. Así, en primer grado, como se dice. Eso es adecuarlo a mi CV. Porque ustedes mismos deben de darse cuenta que tenemos esa idea de tener el currículum, colocar mucha información. Entonces lo que buscamos es que esté el nombre de la empresa, el cargo o puesto, inicio y fin y las funciones. Y si es que yo he tenido logros dentro de esa empresa, importante reconocerlas ahí. Si es que yo he tenido logros, dar a conocer cuáles han sido tus logros que tú has tenido. De esa manera, voy a decir yo tengo esto y otros postulantes no tienen aquello. Entonces, importante registrar esa información, ¿no? Formación académica. Recuerden que en formación académica es tanto, si yo tengo secundaria, solo secundaria, técnico y universitario. Porque también hemos visto que en formación académica registran el hecho de primaria, secundaria, técnico y universitario. Hablamos de la pirámide invertida. Es en comenzar a registrar siempre el grado actual. Entonces, si yo estoy estudiando alguna carrera universitaria o técnica, ese va a ser el grado que yo voy a registrar en mi currículum. A veces nos preguntan también, yo tengo una carrera trunca, universitaria o técnica, ¿lo coloco? No me da un valor agregado. Si yo no he terminado una carrera, no me da un valor agregado. Acá buscamos que ustedes registren su información actualizada. ¿Qué están llevando el día de hoy? ¿Qué están estudiando el día de hoy? Coloquemos entonces eso. ¿Sí? Pirámide invertida. 2021, 2019, así sucesivamente. Después, entonces, yo ya voy a registrar lo que es formación complementaria o actualización profesional. Porque lo hemos visto que ahí en estudios o formación académica colocan los diplomados, capacitaciones y todo ello. No, formación complementaria es todos los cursos que yo he llevado de manera externa, lo que estoy agregando en mi currículum vitae. Tengo un certificado, tengo una especialización y también utilizo la pirámide invertida. Fecha 2021, 2020 y así sucesivamente. Y ser estratégicos acá. Yo a veces he estudiado muchos cursos, capacitaciones que no tienen nada referente con esa oferta de trabajo, entonces no lo coloco. Si estamos diciendo adaptarlo a esa propuesta de trabajo y yo sé que esos cursos, capacitaciones no tienen nada de referente, entonces no lo coloco. Tengo que ser estratégico. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Eso es ser empleable. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver algunos diseños. Diseños, repito, cuando van a ingresar a Internet van a encontrar infinidad. Canva, Illustrator, Photoshop. Ustedes van a encontrar el currículum vitae que más le agrade. Color, forma, plantillas, ¿no? Yo tengo que encontrar el currículum que a mí me gusta, pero es ser estratégico. Si las empresas nos mencionan a nosotros, envíanos vía correo electrónico, entonces le puedes enviar un CV con diseño, que tenga así como ustedes ven, ¿no? Gráficas, imágenes y todo ello. Pero si no, importante es solo tener una estructura, como en el currículum 2 de Alfredo. Solamente tiene texto, no tiene imágenes. Eso es ser estratégico. Cuando la empresa nos indica, envíanos vía correo electrónico, utiliza un diseño que tú tengas. Pero, entonces, si te vas a registrar en alguna plataforma, Boomerang, como trabajo, utiliza un CV estructural que tenga texto, mayormente. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver. Fotografía, valor agregado.
Si se dan cuenta, una fotografía que están transmitiendo seguridad, actitud, eso es lo que buscamos. No una foto que donde tú vas a estar serio, molesto, transmites a veces inseguridad, ¿no? O también nosotros podemos determinar el carácter. Diseños, ustedes, repito, van a encontrar, ¿no? Una columna, dos columnas, tres columnas, como en la imagen que están viendo. En el currículum de Lucila tienen dos barras, como se dice, ¿no? Una columna, dos columnas. Pero entonces yo ser estratégicos en el hecho de poder redactar mi currículum vitae, ¿sí? Entonces, ya me conozco, ya sé estructurar mi currículum vitae y ahora vamos a llegar a la etapa final que es entrevistas. Porque yo determino, ¿no? Me pongo muy nervioso, digo, ¿qué puedo hacer para yo pasar esas etapas? Yo he conocido a muchas personas, quién sabe ustedes también, que son muy técnicos, que saben mucho, pero cuando hablamos de, por ejemplo, dar algún discurso, alguna exposición, se ponen muy nerviosos delante del auditorio. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar nosotros de manera exitosa una entrevista? Vamos a conocer algunos aspectos importantes. Primero, recuerden, temas de empleabilidad es conocernos nosotros mismos y decir y ser sinceros, voy a hacer esto para mejorar. Eso es muy importante. La actitud, como yo voy a llegar a estas entrevistas, va a ser muy determinante. Quiero hacer esto para mejorar. Quiero hacer esto para comenzar a pasar esas etapas. Porque si no tengo esa actitud, no lo voy a hacer bien. Partamos por eso. Y lo otro es entonces la seguridad, en el cual tú vas a realizar esa tarea, como se dice. Es eso, buscar hacer una tarea, hacer un trabajo para que lo hagas bien. Y depende de ti mismo, ¿no? Entonces, ya lo hemos dicho, conocernos, saber en mi currículum vitae, describir cuáles son mis competencias, cuáles son mis habilidades. Entonces, el reclutador va a querer ya evaluarte de manera completa, como se vuelve a repetir, tus conocimientos, tus experiencias, tus competencias, y dentro de todo ello se va a quedar con el mejor postulante. Todos nosotros vamos a competir mañana más adelante entre ese puesto de trabajo. ¿Y quién es el que va a pasar esa valla? El que tenga todos esos conocimientos. La empresa busca eso, como pueden ver en la imagen. Ese color azul o celeste, busco yo a ese profesional que tiene todas las competencias y que calza para ese puesto. Entonces, busca conocernos en una entrevista y cómo vamos a transmitir mis conocimientos y mi experiencia. Porque recuerden, acá es muy importante tener en cuenta la comunicación no verbal. ¿Sí? Eso va a ser muy importante. Mi seguridad, cuando me van a formular las preguntas, cómo yo voy a responder, porque en mi currículum vitae estoy comunicando, ¿sí? Pero ya en la entrevista voy a transmitir lo que yo sé y cómo estoy transmitiendo. Eso va a ser un factor muy importante, ¿no? Y es para ello que algunas empresas utilizan ciertas herramientas, ¿no? No todas, ojo, pero algunas empresas utilizan ciertas herramientas, como por ejemplo, evaluación de conocimientos. ¿Cómo hacer una evaluación de conocimientos? ¿Han visto un puesto de trabajo donde se mencione con conocimientos en tal? Las empresas, si es de manera presencial o virtual, te van a tomar un examen bajo ese puesto de trabajo. En su gran mayoría, yo, empresa, voy a buscar a ese profesional, a ese perfil que sepa el tema. Entonces, es un modo examen. También es clasificatorio. ¿Qué quiere decir? Yo llego a esta etapa de que estamos 20 postulando y de las cuales vamos a pasar solo 5. Y es ahí que, ¿quiénes van a pasar esas etapas? Aquellas personas que saben del tema, ¿no? Muchas empresas utilizan este mecanismo de evaluación de conocimientos, como se dice, para que se queden solamente los postulantes aptos, ¿no? Evaluaciones psicológicas. ¿Cuántos de nosotros también hemos dibujado aquella persona bajo la lluvia, ¿no? Eso es importante también. Esos son los rasgos de personalidad que yo pueda tener. ¿Cómo estoy dibujando? Mi estado anímico. Si yo tengo muchos problemas, mucha frustración, imagínense cómo voy a dibujar yo. Voy a transmitir y la mayoría en esta etapa de selección, ¿quiénes son? Son profesionales de psicología, en su gran mayoría. Entonces, yo voy a describir cómo estoy anímicamente, emocionalmente. Entonces, me van a comenzar a evaluar bajo las pruebas
psicológicas. Es ahí que nosotros hablamos también de razonamiento verbal, matemático, lógico. Cuando hemos dado un examen, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la serie que continúa a continuación? Porque también quieren evaluar tu eh, rapidez mental, pues son como test. Tú estás postulando para un puesto muy técnico, eres ingeniero, tienes que saber esos programas. Quiero yo saber a aquella persona que conoce mucho del tema y que tiene una agilidad rápida y es muy práctico. Entonces, muchas empresas utilizan también ese mecanismo. Ojo, es acá importante. El currículum siempre va a ser mi primera etapa en un proceso de selección. Y luego, según la empresa, puede ser currículum y entrevista, ya sea presencial o virtual. Y ahí queda, en algunos casos. Pero, dependiendo del puesto de trabajo, te pueden evaluar currículum, evaluación de conocimientos, evaluaciones psicológicas, o también nosotros vemos el Assessment Center. ¿Cuál es el Assessment Center? Son las evaluaciones grupales. ¿Cuántos de nosotros hemos sido evaluados de manera grupal? ¿Cuál es la etapa que el reclutador determina? Es en cómo tú encajas con las demás personas que nunca las conoció. Cómo tú eres participativo, porque ahí también vamos a dar a conocer si es que yo soy ese postulante agresivo que diga, sus conocimientos de mis compañeros no son importantes, mis conocimientos sí. Ahí nos van a evaluar las empresas. Entonces, cómo tú estás encajando tus ideas, tus opiniones, si eres asertivo sin hacer daño a los demás, va a ser muy importante, porque hay un panel que nos está evaluando siempre al costado, ¿no? Hoy por hoy también los usuarios nos comentan, John, yo tenía una entrevista a las 10 de la mañana, pensé que iba a estar solo, ingreso a Zoom, ingreso a Meet y veo que estamos 5 o 4 personas también en sala. Entonces también nos están evaluando en estos tiempos de manera virtual. Cómo tú vas a interactuar con las demás personas, ¿no? Muy importante en un proceso de selección, porque lo hemos dicho, habilidades socioemocionales. Yo, empresa, quiero contratar a aquella persona que calza, que tiene esa actitud positiva, que tiene ese compañerismo, el trabajo en equipo, porque de esa manera cumplimos las metas y objetivos. ¿Sí? Actividades gamificadas o mediante juegos. ¿Cuántos de nosotros hemos de repente pasado una entrevista formando gráficas, por ejemplo, el Lego, ¿no? Hemos formado piezas, gráficas, etcétera. Y luego hemos dado nuestra opinión. Yo he formado esto, ¿cuál es tu base? ¿Cómo se dice? Porque también es importante decir la información que yo estoy redactando, pero con lo que yo he tenido como información. ¿Sí? Y las entrevistas. Recuerden que las entrevistas ya es muy determinante en estos tiempos. Si es de manera presencial, si es de manera virtual, cómo yo voy a llegar a esas entrevistas. Eso va a ser desde ya, ¿qué estoy haciendo yo a comparación de los demás? Simplemente buscamos nosotros prepararnos. Como ustedes pueden ver, el título central, ¿qué es lo que dice? Yo para llegar, pasar a esas etapas, en primer lugar hay un proceso de preparación. No lo tomemos a la ligera en poder decir, voy a hacer esto, pero sé y soy sincero que no lo estoy haciendo bien. Entonces, va a ser muy determinante cómo yo me voy a preparar. Y para eso vamos a conocer algunos aspectos sólidos. Primero, conocer de la empresa. Es importante nosotros, lo he dicho, en el currículum vitae, en la estructura, conocer aquella empresa que estoy postulando. De esa manera, tengo la información, porque me van a preguntar, ¿por qué quieres ingresar a esta empresa? ¿Qué conoces de nosotros? Entonces, conoce de la empresa. Haz un mapeo de puestos, como nosotros lo llamamos. ¿Qué quiere decir? Comienza a registrar. Estoy postulando para la empresa tal, registra en un Excel, lleva esa información y tenla siempre ahí. ¿Cuál es su misión, visión? Porque eso te va a servir para llegar a esta entrevista. Imagínate que te pregunten qué conoces de nosotros y tú tengas un buen argumento. En cambio, también te van a preguntar qué conoces de nosotros y tú no sabes nada. Entonces yo voy a decir, ¿no? Si yo quiero pasar esas entrevistas, va a depender mucho en cuanto yo voy a hacer ese trabajo, ¿sí? Hablamos también entonces de conocer de manera presencial, porque yo puedo decir, ¿no? Bueno, la entrevista es en Miraflores, pero no sé qué carro voy a tomar. La puntualidad que yo voy a llegar antes de la entrevista, eso también va a ser muy importante, ¿sí?
Conoce tu currículum vitae. Lo hemos visto en la estructura del currículum. Conoce tu currículum vitae. Entonces, importante yo saber qué estoy transmitiendo en mi currículum, qué en mis funciones, mis experiencias, qué estoy dando a conocer, ¿no? Que esté actualizado. Yo, quién sabe, puedo tener el concepto, mi currículum está en mi computadora, que tiene que no está actualizado, he llevado un curso y lo estoy enviando tal cual. No, redactemos la información siempre presente para ello, ¿no? Prepara tu presentación. La preparación es entonces tener en cuenta cómo tú vas a llegar. Si tienes una entrevista de manera virtual, ¿no? Que tú estés alineado, que estés presentable, porque imagínate, tienes una entrevista, es a las 10 de la mañana y te vas a levantar 5 minutos antes y vas a estar con tu pijama y todo eso, sin afeitarte, los caballeros, sin peinarte. La empresa, ¿qué va a pensar de ti? Que no eres organizado. Entonces tengamos en cuenta eso, que yo voy a demostrar marketing personal, organizarme, saber qué camisita me voy a poner, qué blusa me voy a poner. Algunas damas nos preguntan, ¿no? Tengo que ponerme algunos aretes grandes, pequeños, que tú te sientas cómodo para que puedas desarrollar tu entrevista bien. Porque a veces te pones unos aretes grandes que vas a estar, te va a golpear el rostro. Algunas damas también tienen, por ejemplo, el cabello con cerquillo, como se dice, y te tapa casi toda la cara. Los reclutadores quieren evaluarte cómo tú transmites tu mirada, tu comunicación no verbal va a ser muy importante. Eso debemos de tener en cuenta, ¿no? Y conocer las herramientas, si es por Zoom, por Meet, conocerlas. Yo mismo puedo organizarme con mis compañeros en compartir, por ejemplo, mi currículum vitae, porque a veces no lo practico. ¿Y qué pasa si la empresa me dice, John, ¿puedes compartirnos tu currículum vitae? Yo ya estoy con muchos nervios. Sí, porque ya estoy en esta etapa. Pero si es que yo no sé compartir, me voy a poner muy nervioso. Entonces, importante, las herramientas ahora tecnológicas lo tenemos, como se dice, al alcance de la mano, pero a veces no lo practicamos. Muchos usuarios nos comentan, estamos practicando, yo estoy, como se dice, proyectando mi currículum vitae, estoy exponiendo mi currículum. Se están preparando para esta etapa. Eso es importante tener en cuenta. La preparación va a ser muy vital para pasar esas vallas que yo tengo siempre, ¿no? Entonces, también es importante organizarte, conversar en familia, decir mamá, papá, hijos, decir tengo una entrevista el martes, por favor, para que puedan atender si es que su mayoría son padres, madres, ¿no? Para que puedan atender a sus niños. Porque si no, imagínense, no comunicamos nosotros. En casa siempre vamos a estar con el hecho de decir, yo no quiero avisar a mi familia que tengo una entrevista. Yo quiero solamente avisarles cuando ya consiga un trabajo. Organízate. Si estamos hablando en casa, administra tus tiempos. Di que vas a tener una entrevista para que pueda tu entrevista fluir de manera correcta. Eso es muy importante porque a veces no queremos comentarlos, ¿no? En un lugar iluminado, ver el internet. Nosotros, vuelvo y repito, atendemos a muchos usuarios que tienen problemas con su cámara, que tienen problemas con su audio, y nosotros le brindamos el feedback. Pero eso tú no le vas a decir a la empresa, ¿no? Si es tu entrevista de manera virtual, tengo problemas con mi cámara, tengo problemas con mi audio. Eso es organizarme. Las empresas van a determinar cuánto tú te has organizado para tu entrevista. Y eso es puntaje mucho mayor para ti, ¿no? Prepárate para las preguntas. Recuerden que acá en la etapa de la preparación es importante saber posibles preguntas que nos van a hacer. Mientras más te prepares tú, mientras más ejecutes esa tarea, vamos a saber también improvisar, saber responder algunas preguntas que ni estaba preparado. Pero si yo digo, ¿no? ¿Qué me van a preguntar? Si yo digo, me pongo muy nervioso y no haces un plan estratégico, va a suceder siempre lo mismo. Hablar de la puntualidad también es muy importante. Yo no puedo conectarme si mi entrevista es a las 10 por medio virtual. Yo no puedo conectarme a las 10:30. Yo no puedo llegar a la empresa si es de manera presencial a las 10:30, 11 de la mañana. La puntualidad, la educación siempre va a ser muy importante. Y eso creo que ya no debemos de tocar el tema. Dice mucho de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la parte inicial. Una vez que ya estamos en la entrevista, importante es el hecho de comunicar de manera efectiva.
El escucha activa, tener una predisposición de estar concentrado bajo las preguntas que me van a hacer. De esa manera yo voy a tener una buena comunicación. Tener las palabras correctas, el argumento correcto, la preparación va a ser muy determinante, mi comunicación no verbal también va a ser muy importante. Imagínense ustedes que les formulen la pregunta, ¿cuáles son los aportes que tú puedas dar a la empresa? Y tú transmitas con una actitud que estés la mirada hacia abajo, diciendo, bueno, yo voy a transmitir mis conocimientos, mi experiencia. El reclutador se va a quedar, pero me estás diciendo una cosa, pero con tu comunicación no verbal me está diciendo todo lo contrario. Y lo hemos dicho, ¿qué es lo que busca la empresa? A ese postulante que tiene la información completa, conocimientos y cómo estás transmitiendo, cómo transmites tu experiencia, tus competencias. Eso va a ser muy importante en la etapa de selección. Cuida tu postura, tu proximidad, siempre, ¿no? Mirando si es mediante mi laptop, mi computadora, no salirme de este contexto, no comenzar a mirar arriba, abajo, que nos pasa mucho. Ustedes mismos utilicen la herramienta del espejo para poder practicar. Se van a dar cuenta que están mirando siempre hacia abajo, se agarran la cabeza de manera subconsciente, me rasco la nariz. Eso es tener un contacto directo acá con el reclutador, no salirme de este panorama. Como se dice, tampoco voy a estar mirando a la cámara tan fijamente, sino, sin embargo, yo conozco que están acá. Esta es mi estructura de la entrevista, no salirme. Porque si yo estoy con mi mascota, voy a estar mirando la televisión, voy a estar siempre, como se dice, en otro panorama. Y buscamos eso, ¿no? Los nervios, recuerden que vamos a tener, somos fuente de emociones, vamos a llegar con mucho nerviosismo, pero va a depender mucho en el grado cuánto lo vamos a trabajar. Yo puedo llegar, como se dice, con nervios menor o con nervios mucho mayor. Pero si yo sé que en mis entrevistas me pongo muy nervioso, hagamos un plan de acción, ejecutemos algo. ¿Para qué? Para que mi nerviosismo llegue a un rango mucho menor. Y es así que lo vamos a poner en práctica. ¿Sí? Entonces, durante la entrevista recuerden siempre responder claros, conciso con mi argumento, decir siempre la verdad. Lo hemos visto en el currículum, no mentir, ser honestos, ¿no? Porque a veces yo puedo considerar, voy a mentir, voy a decir esto, pero voy a llegar a esta entrevista y yo mismo voy a decir que no lo conozco, porque mi comunicación no verbal me va a delatar. Son psicólogos, lo hemos dicho, los que nos van a evaluar. Entonces, importante cómo tú vas a transmitir tu seguridad, ¿sí? Si te preguntan sobre ti, recuerda entonces, tienes ya tu estructura, lo técnico, lo que conoces como experiencia y tus competencias. Eso va a ser muy importante. Y esas preguntas, así como lo hemos visto, fortaleza, debilidad, háblame o cuéntame de ti, esa es pregunta también de examen, como se dice, para las etapas de selección. Tienen que tener ya ese speech, como se dice, acá. Las habilidades ya lo tienen que tener acá. ¿Cómo van a responder? ¿No? No respondas con dudas. Eso va a determinar el grado de preparación. Si es que tú no te preparas, va a suceder esto. ¿Sí? Muestra entusiasmo. La comunicación no verbal. Recuerden que eso es muy determinante en mis etapas de selección. Y no hablar mal de las empresas. Porque es así, ¿no? Yo a veces también quiero comentar que mi jefe era así, mis compañeros de trabajo eran acá. Eso no me da un valor agregado a mí. Eso lo dejamos, como se dice, en la mochila negativa, todos mis problemas, tensión, que se quede ahí. Yo estoy en una nueva etapa, quiero ingresar a esta nueva empresa y que me vean con una actitud positiva. Por más que yo pueda haber tenido muchos problemas con mis trabajos anteriores, ¿no? Pero no me da un valor agregado. Tengan en cuenta. Haz preguntas. Si es que los reclutadores son muy estratégicos en muchos casos. Ellos se dan cuenta que tú tienes muchas competencias, tienes la experiencia, pero todavía te ven ahí en tu zona de confort. Y a veces ellos te pueden decir, ¿quisieras comentarnos algo? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Entonces tú tienes que decir, sí, quisiera comentar esto. Pero recordemos siempre cuando nos den esa pauta. Porque a veces si son entrevistas, ya sea presencial o virtual, en su gran mayoría son 20, 15 minutos y ellos nos formulan las preguntas. Yo no voy a estar acá rato, yo también quiero preguntar, ¿no? Si es que ellos nos dan las pautas. ¿Quieres comentarnos algo, hacer una pregunta? Di sí. ¿Cuál es el argumento que tú puedes decir? ¿Cuál es la otra etapa de este proceso de selección? ¿O cuáles son las funciones específicas para este puesto de trabajo? Entonces, eso es importante, que te vean que sales de tu zona de confort, ¿no? Por último,
Expresa tu agradecimiento, así como fue buenos días, buenas tardes, siempre con una postura correcta, porque también nos pasa que muchos usuarios dicen, siento que me están preguntando, siento que me están atacando, yo quiero decirle de todo en la entrevista. Eso no te va a dar, como vuelvo y repito, un valor agregado. Al contrario, vas a quedar como ese postulante agresivo. Si te fue mal, tú te están preguntando y sabes que ya no estás, como se dice, con los argumentos que nos sirva para mañana más adelante llegar a una entrevista, pero ya con una mejor preparación. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. No se olviden que tenemos a su disposición citas en línea, si es que quisieran tocar el tema del currículum vitae, competencias, entrevistas. Tenemos el correo también a su disposición. Cualquier duda o consulta que ustedes tienen, podemos absolverlas. No se olviden que tenemos la página web también de Empleos Perú para aquellas personas que están buscando algún trabajo, capacitaciones, asesoría. Brindamos el documento que es certificado único laboral, antecedentes policiales, penales y judiciales totalmente gratis. Aprovechemos la página del Ministerio de Trabajo. Muchos no lo conocen, pero hay infinidad de servicios que ustedes van a poder acumular más información en temas referentes a lo que estamos tocando el día de hoy. Tenemos objetivos, compromisos de calidad. Toda información que nosotros llegamos a ustedes es un valor agregado. Los preparamos para estos escenarios de conseguir sus trabajo, conseguir sus prácticas. ¿Sí? Si es que tienen dudas, consultas, entonces los respondemos en estos momentos. Chicos, si es que tenemos preguntas, este es el momento para hacer preguntas. Eh, no sé si prefieres, John, que les dé la posibilidad para que prendan micrófonos o por el chat. Sí, no hay ningún problema. Si levantan la manito, como se hizo por el chat, no hay ningún problema. Vamos a estar atentos a sus preguntas y consultas. Ya. Si algún chico quiere participar con micrófono, levanta la mano nomás, ¿ya? Para darles el pase. O si no, pueden hacer preguntas por el chat también. Yo creo que... O no hay preguntas o todo ha estado muy claro. Ah, por ahí te dicen, disculpe, ¿he escuchado sobre LinkedIn? Sí. Ah, Sí, y la plataforma LinkedIn es muy importante en estos tiempos de buscar un puesto de trabajo. Muchos a veces no lo tenemos o yo lo tengo y no lo actualizo como se dice, ¿no? En primer lugar, esa es una plataforma netamente profesional, así como yo tengo mis redes sociales donde comparto información, ¿no? Divertida y todo eso. Esta plataforma a mí me ayuda a dirigir mi currículum vitae. Es toda una comunidad que las empresas publican sus ofertas de trabajo por este medio. Yo voy postulando y cuando postulo a una oferta de trabajo me salen otras afines. Entonces tengo más alternativas. Por eso es la red de contactos. Postulo a esta vacante, me sale otra afín y entonces mi currículum voy dirigiéndolo mucho más a comparación de solo tener mi cuenta en Computrabajo, en Boomerang. Entonces, seamos estratégicos. Me da un valor agregado, tengo donde dirigir mi currículum vitae, entonces utilicemos esa página web que nos ayuda a nosotros. me han llegado un par de preguntas al chat, me están llegando preguntas personales. Chicos, intenten también enviarlas hacia John, porque me están llegando al host, entonces pongan también a John. Miren, hay una pregunta que es sobre qué poner en la experiencia laboral si es que es estudiante, por ejemplo, sí, si es que es estudiante de universidad o si es que recién ha terminado la carrera y no tienen experiencia laboral, ¿no? En el hecho de cuando nosotros recién estamos dirigiendo nuestro currículum vitae, no tengo mucha experiencia, no se coloca la pestaña de experiencia laboral, sin embargo hay una pestaña donde se colocan las competencias o habilidades. Eso va a ser muy importante. ¿Qué competencias tienes tú? Y lo hemos visto en el primer eje central, fortalezas, ¿no? Entonces, si es que yo coloco competencia, por ejemplo, lo técnico, conozco el programa tal, ¿no? Conozco ofimática tal, conozco el inglés avanzado. Eso es importante en registrar, porque a veces yo digo, ¿no? ¿Qué voy a colocar en mi currículum vitae si no tengo experiencia? ¿Va a estar vacío mi currículum? No. Información, lo que hemos dicho,
datos, tu presentación, muy importante, pero tiene una pestaña exclusiva donde registramos competencias y habilidades. ¿Qué son competencias y habilidades? Lo técnico y las habilidades blandas, ¿no? Lo podemos registrar ahí por puntitos, por guión, responsable, trabajo en equipo. Eso es ser estratégicos para tener un buen currículum vitae, ¿no? John, en la misma línea nos consultan la parte del voluntariado. ¿Dónde se pondría en un currículum vitae? Y también, si es que en el currículum se puede poner, si es que has tenido alguna experiencia en trabajo informal. Ya. El trabajo informal, si bien es cierto, lo que buscan las empresas, cuando yo estoy dirigiendo mi currículum vitae, recuerden que siempre es aquellas empresas que yo sé que voy a dar el grado de conocimiento o experiencia, ¿no? Informal, si bien es cierto, a veces también hemos trabajado y no he estado en planilla, ¿no? ¿Y qué voy a registrar? Porque no tengo un certificado que me avale. Eso es mayormente cuando hablamos de trabajos informales, pero sin embargo lo puedes registrar. Lo puedes registrar, ¿por qué? Porque das a conocer, supongamos que has estado 1 año, 2 años, 3 años y no has estado bajo planilla, pero el reclutador quiere saber qué has hecho este tiempo y cuáles han sido tus funciones, ¿no? Entonces, en el primer escenario, yo lo puedo registrar en mi currículum vitae, pero ya cuando voy a estar en la entrevista, ya sea virtual o presencial, es ahí que voy a dar ese enfoque. No estuve bajo planilla, no estuve en la empresa tal, pero ya ahí recién vas a transmitir ello. Con respecto al voluntariado, eso va en la pestaña, así como hemos visto, estudios, formación complementaria, puede ir a una pestaña que va otros, y ahí es donde se registran los voluntariados. Ese es el valor agregado en el factor académico que tú estás haciendo. Dar a conocer qué más has dado tú a comparación de ese estudiante estándar, que no tienes voluntariado, no tienes intercambios, otros, una pestaña, y entonces registras ahí de manera como pirámide invertida también, ¿no? ¿Quién sabe? Fecha actual, cuáles han sido tus funciones en ese voluntariado, a qué te has dedicado, pero dar a conocer en el currículum vitae. También tiene una pregunta de opinión, o sea, en verdad, ¿qué opinas tú si es más difícil que las empresas te contraten cuando estás estudiando y no tienes experiencia? ¿Es válido esta idea o no necesariamente? Ya, recuerden que nosotros cuando estamos estudiando, si bien es cierto, en primer lugar vamos a saber dirigir mi currículum vitae y nos vamos a encontrar con esos escenarios que sí nos van a pedir cierta experiencia, ¿no? Pero que eso no nos desanime, siempre tengamos en cuenta eso. Comencemos a estructurar bien. Ahora, va a ser distinto en el hecho de que sé estructurar mi currículum vitae, voy a llegar a una entrevista y ahí es donde se nos va a preguntar vemos que no tienes experiencia laboral. Entonces, tu manera de responder van a ser dos. Una en el hecho de decir, sí, no cuento con experiencia y quedas ahí, quedas, como se dice, eliminado del proceso. En cambio, tu otra manera de poder responder va a ser, por el momento, ¿no? Por el momento no cuento con experiencia laboral. Sin embargo, mis conocimientos, mis fortalezas, mis competencias, entonces va a depender de ti cómo vas a decirle que sabes, que tienes ese aprendizaje continuo, que estás esperando la oportunidad para poder aprender y desempeñar ciertas funciones que se te encomienden, ¿no? Eso va a ser entonces dos escenarios distintos en cómo tú puedes tomar ese enfoque. Porque sí, que no nos desanime, ojo, vuelvo y repito, ¿no? Ah, siempre están, veo que piden mucha experiencia, entonces yo no postulo. Veo que sí, no. Comencemos a ser estratégicos. Así muchos de nosotros me cerraron una puerta, me cerraron otra puerta, pero se me abre una y con mucho mejor expectativa. Eso siempre que sea actitud positiva siempre. Por ahí ya estábamos cerrando, pero me acaba de llegar otra pregunta. Si es que necesariamente el voluntariado que los chicos ponen en el currículum o el que hacen tiene que estar relacionado con el tipo de trabajo al que quieren postular. O pueden poner, en verdad, pueden ser cosas distintas. Sí, el voluntariado es importante registrarlo así no tenga mucha referencia, ¿ya? Porque queremos saber qué has realizado. Si bien es cierto que sea totalmente distinto a la carrera que tú tienes, es complicado, llamémoslo así, ¿no? Porque sí, de una u otra manera va a tener cierta referencia.
Pero lo que buscamos cuando hemos mencionado adaptarlo a esa propuesta de trabajo es, supongamos, ¿no? Yo estoy estudiando la carrera de contabilidad y he terminado un curso de fotografía, por ejemplo, ¿no? Es totalmente distinto, no me da un valor agregado. Lo que buscamos es que mi currículum tenga un valor agregado. Entonces, si yo estoy estudiando contabilidad, puedo yo registrar si es que he terminado un curso de Cisco, un Excel, un inglés. Eso sí me va a dar un poco más de resalte, ¿no? Buscamos ser estratégicos. Si es que veo que no tiene mucha información, porque a veces nos pasa, yo he trabajado en otros puestos totalmente distintos, pero igual yo lo quiero registrar en mi currículo, eso no es ser estratégico. Pero si tiene cierta información, cierto voluntariado, cierta relevancia con lo que yo he estudiado, registremos. ¿Sí? Eso siempre va a ser importante. ¿Qué has llevado en tu vida académica? Perfecto, lo vamos a registrar. Sí, y me parece que ya para terminar, una pregunta bien concreta de si las prácticas preprofesionales también se incluyen en el currículum y una pregunta sobre las asesorías que mencionaste que da el ministerio, si es que son gratuitas. No sé, tal vez, John, si podrías tal vez ahí contarles un poco más de las asesorías que dan ustedes para que ellos se puedan contactar. Sí, claro, en el tema de registrar mis prácticas, ya sea pre y pro, recuerden es eso, ¿no? La teoría lo he llevado a la práctica, yo quiero saber qué has realizado, qué funciones has llevado, y eso nos va formando, nos va formando. Importante registrarlo en mi currículum vitae. Por último, nosotros recuerden que brindamos la atención todos los días, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, los sábados también, como ustedes se dan cuenta, esto, trabajamos también los sábados de 8 a 1 de la tarde. Brindamos información en currículum, en competencias, en entrevistas y por último la disposición de la plataforma Empleos Perú, lo que les he comentado. Hay muchos cursos netamente que me dan un valor agregado, temas de empleabilidad, estructura de currículum, entrevistas, Excel, Office, que yo sé que a mí, bajo mi carrera, me dan, como se dice, un mejor conocimiento. Aprovechemos todos los servicios que brinda el ministerio. Eso va a ser muy importante. Valor agregado siempre, ¿no? Aprendizaje continuo siempre. Y si es gratuito, mucho mejor. Así es, porque son gratuitos, chicos. Ante la pregunta, sí, son todos los servicios del ministerio son gratuitos. Y ahora sí, parece que ya es la última. También una consulta así. Es bueno escribir sobre intereses, sobre hobbies también. Sí, ahí es, por ejemplo, en la parte, ¿no? De la pequeña presentación. Ya recuerden que la pequeña presentación tiene una estructura sólida, ¿no? A veces sí, también se registra parte del currículum vitae, otros, como es la opción de otros o temas de interés, y podemos registrarlo. Pero casi lo que buscamos en estos tiempos de reclutamiento es que esa propuesta de trabajo tenga lo que yo estoy dando a conocer, que sea esencialmente, ¿no? Igual en la pequeña presentación también, comenzar a decir lo técnico, lo que conoces, la experiencia, eso va a ser muy importante. Pero a veces hablar, como se dice, demasiado, o transmitir mucha información que no tiene nada de relevancia con esa propuesta de trabajo, a veces no nos va muy bien en esas etapas. Tengamos en cuenta ese detalle. Perfecto, John, muchas gracias. Les voy a pasar, confirma nomás, la página es la de serviciosvirtuales.gov, ¿no? Para pasárselas por acá. Ahora les voy a compartir acá en el chat, ya Ya, que nos están sí, comentando. Justo mejor. ahorita les voy a compartir. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, les estoy enviando lo que es la programación de citas en línea, ¿no? Y la plataforma de Empleos Perú es totalmente gratuito, hay como 51 cursos vigentes en estos tiempos, tanto con el Grupo Romero, con Movistar también, y si es un valor agregado, como se dice, bienvenido sea, y gratis, ¿no? Aprovechemos los servicios que el ministerio brinda a todos ustedes. Ahí también les estoy enviando, vamos a ver. ¿Lo has enviado al chat? Todavía no llega, tal vez Sí, ahí les estoy enviando en el chat. En la página ya está de servicios virtuales, tal vez lo has y ahí enviado está. a la sala, todavía no llega.
No llego. No, A tal vez ver. lo estás enviando a la sala de Ahorita. espera o algo así. Ah, le has enviado a alguien que te ha escrito. Alguien te ha Sí, escrito creo que está. y le has enviado, sí, porque alguien ha puesto, me envió a mí. Ya, lo puse a todos. A ver, ¿me Ajá. confirman ahora? Mm, no, A tiene que ver, decir a todos, déjenme pero ver. in meeting, porque si no Ya, sale. ahí Ya, está ahora sí. todos. Ajá, ahora sí, ahora sí. Ujú. Por Perfecto. ejemplo, ahí también estoy comentando algunas páginas, también así como Boomerang, Computrabajo, si es que estamos dirigiendo nuestro currículum al sector privado público, también algunas plataformas, ¿no? Mientras, repito, seamos estratégicos, comencemos a llegar a todas las plataformas donde sé que mi currículum va a ser un poco más visto. Ahí están las páginas web, ahí Perfecto, están sí, los está. indicables. Ujú. Ah, y también por ahí preguntan si es que se pueden inscribir a cursos si es que no cumplen 18. Los cursos y capacitaciones son libres, ¿ya? Pero recuerden, una propuesta de trabajo sí o sí tiene que ser de 18 años, sino ya con autorización de los padres, ¿no? De 14 años en adelante, previa autorización, hay un documento legal y todo eso. Pero los cursos e información, capacitaciones, para todos, no hay ningún límite de edad. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, John. Chicos, ustedes todavía quédense un ratito para enviarles las, la información de la semana. Pero en verdad, John, hasta aquí, muchas gracias por tu servicio, muchas gracias por estar con la Escuela de Desarrollo Personal. Ahí los chicos te están agradeciendo. Y sin más, John, te despedimos y que tengas un muy buen día. Ustedes, chicos, por favor, quédense todavía un ratito más para enviarles el link de asistencia. Ustedes, que tengan un buen fin de semana. Estamos en contacto. Cuídense. Hasta Chao, luego. gracias, nos vemos. Listo, chicos, ya yo voy a enviar por el link que he enviado John ahorita espérenme, que he enviado ahorita John de la página, uy, voy a dejar de grabar.